Chicas, chicos, bienvenidos a este video. Este video tiene la misión de integrar todo lo que hemos visto antes. Y la idea es que este ejemplo utilice todos los conceptos que hemos visto en los videos anteriores de una manera práctica, de tal suerte que yo pueda revisar el ejemplo y que pueda ir amarrando puntos que a lo mejor que me han quedado flojos a lo largo de la serie y pueda al final ver un resultado que integra todo lo anterior. Bueno, pues entonces, bienvenidos y vamos a empezar. Nuevamente, les recuerdo, soy Alex y bueno, nuevamente seré su guía en esta aventura. Se trata de lo siguiente. Cada una de estas cajitas que aparecen aquí fueron creadas con el uso de un componente que está desarrollada como una función constructora. Es decir, yo creé aquí un componente y lo he usado aquí y lo he usado aquí. Y este componente me ayuda a elegir entre una serie de opciones. Por ejemplo, aquí puedo elegir las bajas, aquí puedo elegir este otro, ¿no? Rajas con crema, aquí puedo elegir gimnasio. Son tres instancias de un mismo componente. Y aquí, si oprimo consultar valores, pues este botón me da acceso a preguntarle a cada componente cuál es la opción que está elegida. Aquí ve bajas, es decir, cada opción tiene asociado un valor que se va a devolver en el caso de que yo active alguna de las opciones. Por ejemplo, en el caso del segundo componente, se dan cuenta, lo que me devuelve es una clave RC, como de rajas con crema, ¿no? Y en el tercero, la clave es prácticamente el mismo nombre de la opción. Si yo cambio estos valores, vamos a cambiar para acá, vamos a cambiar este, vamos a cambiar este, y vuelvo a consultar, pues ahora los valores que obtengo son el reflejo de las opciones que han sido elegidas. Este es el programa principal. A diferencia de los programas que hemos hecho antes, quisiera que observaran que aquí tengo definidos dos scripts. Uno que separé en archivo aparte. Aquí es donde está mi función constructora seleccionador, que así le he llamado al componente que voy a estar utilizando. Entonces, todo lo referente a seleccionador ha creado aquí, como si fuera ya una librería. De tal suerte que podemos entender cómo se usa, aunque no sepamos cuál es su estructura. Y eso está muy bien, porque entonces vamos a poder primero cómo se usa como si fuera una caja negra, y luego vamos a meternos a explorar cómo fue diseñada para crear este efecto. Observen que tiene un elemento de título, una cajita vacía que le he llamado sección demo, que aquí es donde voy a ir instanciando cada ocurrencia de mi seleccionador, de mi cajita. Y tengo una tercera sección que es donde voy a poder explorar los resultados con un botón de consultar valores y de una caja donde voy a ir guardando los valores que me devuelva este botón, o que pide este botón saber, este div. Recordemos que el contenido se generó de manera dinámica, o sea, cuando apenas cargamos la aplicación, no existía a su interior. Aquí está la caja de chequeo, aquí está el botón y abajo está la caja en donde se despliegan los valores. Ahora, ¿cómo funciona la aplicación? De hecho, cada vez que la recargo, va a construir de manera dinámica cada uno de estos seleccionadores de valores. Pero desde mi código, ¿cómo lo estoy haciendo? Voy a invocar tres seleccionadores. Aquí está el primero, que va de línea 74 a la línea 81. Luego aquí va el otro, la 83 a la 90. Y aquí es el tercero, de la 92 a la 99. Ok, cada vez que selecciono o que creo una instancia de este componente, lo hago con el operador new, como vimos en el video correspondiente, y va a recibir un objeto con tres secciones. Uno, cuáles son las opciones que quiero que aparezcan visibles en la pantalla al desplegarse. Luego, los valores que quiero que me devuelva en caso de que cada una de las opciones haya sido elegida. Es decir, si se elige la opción altas, quiero que a la hora que se le pregunta al componente me devuelva una A. Si es bajas, quiero que me devuelva una B. Y si es cambios, quiero que me devuelva una C. Y luego le voy a decir en qué componente voy a colocar el seleccionador. Hablo de qué componente es. Voy a anidar este seleccionador en un componente de mi interfaz de usuario. En este caso, se dan cuenta, este elemento al cual le voy a agregar este seleccionador es justamente el de la sección demo. Aquí lo recupero,
Aquí lo guardo y aquí se lo paso como parámetro dentro de este objeto a mi seleccionador para decirle, mira, en este contenedor quiero que te anides. Y eso lo hago con cada uno de las instancias que quiero crear. Observa en la segunda, como aquí mando como opciones, ensalada mixta, cebollitas cambray, etcétera. Y aquí tengo sus correspondientes valores. Y también le digo que lo anide en el mismo elemento o en el mismo contenedor que el anterior. Pues quedan como hermanitos, ¿no? Y en el tercero, aquí estoy manejando deportes, ¿no? Están las opciones, aquí están los valores. Opciones que los valores son muy parecidos a las opciones. Y también los voy a colocar en el mismo contenedor, el mismo elemento HTML. Ahora, ¿qué otra cosa hago cada uno de los componentes? Con el primero le establezco, de hecho a todos les establezco una clase. ¿Cuál es la idea de ponerles una clase? Pues que yo pueda definir cuál va a ser el estilo con el que van a hacerse visibles, con el que van a aparecer en la pantalla. Entonces aquí ese cel radio que usé allá abajo como clase, aquí lo estoy usando dentro de mi estilo definido CSS para establecer cómo es que se va a ver. De hecho, observen que el primer componente, la primera instancia del componente y la tercera tienen el mismo look, ¿no? Se ven muy parecidos. Mientras que el segundo tiene colores diferentes y la letra también es diferente, ¿eh? También se dan cuenta, las esquinas de la caja que lo encierra también son diferentes. Esto se debe a que esta segunda instancia está utilizando un estilo diferente. Pero ¿cómo es que estoy logrando un estilo diferente? Pues algo tan sencillo como que en realidad ahora que creo mi componente, le establezco una clase diferente. Fíjense, el primero tiene como clase cel radio, el segundo cel radio 2 y el tercero voy a tener cel radio. Esa es la razón por la que el primero y el tercero pues lucen iguales, ¿no? Un contenido diferente, pero el estilo es pues el mismo, ¿verdad? Y una vez que establezco cuál va a ser su clase CSS, en el caso del primer componente, la primera instancia, lo inspecciono. Este método de inspeccionar en realidad lo que hace es desplegar en la consola los valores internos de este componente. Aquí si observamos la consola que está acá abajo, desplegó para el primer componente pues cuál es su ID, cuál es su nombre, cuál es su papá, de qué tipo de elemento es, cuál es la clase de CSS que se está usando y las opciones con sus correspondientes valores, digamos, a devolver y con sus IDs. Esto está ligado de alguna manera con la estructura que se va a generar dinámicamente. De hecho, observen cómo la estructura tiene aquí un div, adentro tiene 3 labels que tienen anidados radio buttons, inputs, ¿no? Y donde justamente estos diferentes valores que aparecen aquí, pues también aparecen aquí. Es decir, son los valores con los que va a generar el código HTML, con el cual va a alterar la estructura DOM que aparece en el navegador y que va a tener como resultado esta imagen que aparece en la pantalla. Pero regresando. Entonces, esta primera instancia va a desplegar sus valores internos a partir de invocar a este método de inspeccionar. Observen que en la segunda instancia ya no lo invoco, es decir, por eso es que en la consola aparecen los datos del primer componente, pero no del segundo y no del tercero. ¿Por qué? Porque no estoy pidiendo que los despliegue. Y luego tengo esta invocación, así llamado generar HTML, que sí lo invoco en los 3 casos, seleccionador 2 y en el 3. Aquí está y aquí está, porque este es el que en realidad hace visual o hace visible a ese componente. Es el encargado de construir toda la estructura HTML, modificar el árbol DOM y como consecuencia de esa modificación, pues que en mi navegador aparezcan visiblemente la imagen de los componentes, es decir, esta caja y esta caja. Una vez que he creado los componentes, ¿ahora qué hace falta? Ahora hace falta relacionar
el onClick, o sea, el clic que haga sobre el botón, con una función que despliegue los valores. El lugar donde lo relaciono es la línea 110. Pero observen que relaciona ese evento, ese handler onClick, con algo que llamo, o con una variable llamada fun mostrar valores. ¿Esta variable qué es? Pues una función, ¿no? Esta función interna va a ser lo que quiero que haga cada vez que se haga clic. Y fíjense lo que hago internamente. Lo que hago internamente es modificar el contenido de una segunda sección que le llamo el div valores, que este div valores es la sección que permite desplegar el interior de cada uno de los bueno, no el interior, sino más bien de los valores elegidos en cada una de las instancias de mi seleccionador, que aparecieron define, porque efectivamente no tengo definido ninguno, pero si lo hago, aquí aparecen los valores. Entonces aquí hay una sección. Esta sección es esta que aparece aquí, este div de valores. Aquí lo obtengo, observen. Entonces en este div de valores lo que hago es modificar su estructura HTML interna para pedirle a cada seleccionador que me dé su valor seleccionado, una propiedad, lo separo por comas y se genera como un texto que está interno a este div, que es ese que tenemos acá abajo. Es ese. Hay algo relevante y es el hecho de que yo aquí voy a pedir leer valores particulares de esta variable, pero esta variable ¿a quién le pertenece? ¿A esta función interna o a esta función externa contenedora que contiene a esta función interna? Pues a esta, ¿verdad? Es decir, este truquito va a permitir que yo asocie a la función al onClick del botón, pero que viaje la función no solamente con sus variables locales, sino con sus variables en un entorno más grande. ¿Se acuerdan cuando vimos cerradura en el video de cerradura de Clojure? Aquí estoy usando un Clojure. Si yo colocara esta función al mismo nivel que la función externa, tendría un problema. El problema sería que esta función no tendría derecho de ver las variables seleccionador 2 ni seleccionador 3, porque no comparten el mismo ámbito. Y con esto queda explicado de alguna manera el uso de estos componentes desde afuera. El beneficio de haber encapsulado esos componentes usando funciones constructoras y utilizando orientación a objetos para que yo, como un cliente de la librería, simplemente los use y reuse una y otra vez. Para poder entender el código del seleccionador, el primer paso es entender a qué estructura debe llegar cada vez que le pidamos que cree un nuevo seleccionador. Es decir, para que pinte la cajita, internamente esa cajita que contiene. Vamos a analizar una. Aquí está una. Bueno, más bien aquí está la caja que contiene a todos. Y este es uno, este es otro y este es otro. Vamos a revisar primero para ver. Bueno, en principio va a estar encerrado todo en un div, ¿ok? Y aquí va a tener un ID que vamos a generar y su atributo de clase CS. Y luego adentro, por cada opción tendrá un label. Hay 3 labels, uno por cada opción. Igual con su estructura de este label tiene que estar asociado a un control que está anidado dentro del label. Este label tiene adentro anidado un radio button. Hay una relación entre ellos dos dado por el for y el ID. Tiene el type, tiene un nombre. Recordemos que las 3 etiquetas o labels que están aquí adentro y los 3 radio buttons que ahí estén adentro deben tener el mismo name para que se active este mecanismo que permite que cuando yo elija uno se deseleccione el anterior, ¿no? O sea, esta mecánica se da porque estos 3 comparten el mismo name. Ahí está. Entonces aquí está el name. Tiene también este label no solamente anidado su radio button, sino también
un nodo de texto que se le contiene ahí la leyenda altas, bajas, cambios o ensalada mixta, cebollitas, etcétera. Entonces, quiere decir que nuestro componente debe que tener los datos suficientes para poder construir esta estructura, porque de hecho una de sus responsabilidades o la más importante va a ser justamente construir de manera dinámica esta estructura. ¿Cómo es la estructura en alto nivel de mi componente? Vamos a tener su función constructora y vamos a tener un miembro estático que empieza en 0. Este va a servir para ir generando IDs diferentes de cada nueva instancia del seleccionador, de tal suerte que los IDs de cada seleccionador que yo cree no choquen entre sí. Vamos a necesitar métodos para inicializar o para modificar la clase CSS de cada uno de las instancias del seleccionador. Voy a colocarle un método para poder monitorear cuáles son los datos internos con los cuales se ha creado la instancia. Tenemos aquí un método que va a generar una función responsable de responder al clic que hay sobre cada de botón. Y vamos a tener la función, digamos, más visual, más importante, que es la que genera la estructura del HTML y que va a permitir que se vea en el navegador el componente ya creado. Observe cómo estas funciones o métodos están ayudados a un tipo. Recordemos que esto es lo que van a compartir a nivel de métodos cada una de las nuevas instancias que yo generé del seleccionador. ¿Qué datos necesita mi función constructora? Vamos a expandir la función constructora. Van a estar los textos de las opciones, los valores a devolver por cada una de las opciones, el elemento al cual se van a anidar, el elemento HTML de papá, el valor seleccionado, que en un principio será un definite, pero este será un valor que tendremos que ir modificando cada vez que se haga un clic sobre un radio botón del seleccionador. Aquí usamos el miembro que platicábamos antes para poder fabricar IDs diferentes para cada nuevo seleccionador, y aquí los diferentes IDs y nombres que necesito generar para construir mi HTML. Bueno, aquí vamos a tener un setter. Este es muy sencillo, simplemente es un método para modificar la clase CSS que va a tener el div que agrupa todo el componente. Vamos a necesitar o vamos a colocar también un método básicamente para poder monitorear o depurar el componente, es decir, un método que en consola despliegue los datos que hemos creado. Esto nos permitirá validar en caso de un error si los datos que tiene el componente en un momento del tiempo son congruentes con los esperados. Y el método más relevante es el que genera HTML. Veíamos que era un div que anidaba una serie de labels, y cada label anidaba a su vez input de tipo radio, ¿no? Radio buttons. Entonces, vamos a ver. Aquí se crea el elemento div inicial. Se le van agregando atributos como un set attribute, como el ID, como la clase CSS, y luego se crean elementos subordinados. Aquí con el create element se genera el label. Al label igual se le van a agregar los atributos. Aquí se genera el radio button, el input de tipo radio. Vamos a hablar de esta en particular en un momento más. Se le coloca una función que responda a cada vez que se le haga clic sobre el botón. Se crea el nodo de texto que va a tener altas, bajas, cambios, la que va a tener la leyenda. Y luego se anida todo, es decir, anidamos el radio y el texto al label que creamos antes, y luego el label lo anidamos al div. Como está dentro de un for, se va a hacer por cada opción y va a terminar con un árbol que integre cada una de las opciones o labels que forman el div, y al final ese div lo vamos a agregar a elemento padre que nos hayan definido en un principio. Eso es cuanto estructura. Ahora, la parte, digamos, más fina aquí es justamente lo que sucede en la línea 57. Necesitamos asociar una función que actualice el valor cada vez que se dé un clic o se haga un clic sobre uno de los radio buttons. Es decir, queremos que este miembro valor seleccionado se actualice y se guarde el valor que corresponda
a la opción que hayamos, o sobre la cual hayamos hecho clic. Esa va a ser la responsabilidad de aquella función que le asignemos a este miembro onClick. Quiere decir que este método de cambiador de valor será responsable de crear una función que permita hacer eso. Y aquí está el método. Observen que adentro tiene una función interna. ¿Ya lo vieron? Y esa función interna es la que devuelve. De acuerdo a lo que vimos en uno de los capítulos anteriores, esto es una cerradura. Entonces quiere decir que va a devolver, sí, la función, pero una función que tiene acceso al campo que está declarado en la línea 33. Resulta que cuando yo asigne esta función al radio button, voy a perder el dis, es decir, cuando se invoque, ¿quién va a hacer dis? Pues va a ser el control sobre el cual se haga el clic, pero yo no necesito ese control, yo necesito el seleccionador, el todo. Como no voy a tener acceso a él, lo que puedo hacer es que en este momento que yo devuelva esta función, aquí salvar el valor temporal que tenía ese dis en ese momento. Aquí lo guardo y luego a la hora de devolver la función creo un ámbito que no se va a destruir, que va a estar ahí permanente. De tal suerte que cuando yo invoque esta función, va a seguir viva esta variable seleccionador. Y por lo tanto voy a poder navegar al objeto que en realidad contiene a mi seleccionador completo, ¿no? Pero a partir de qué, a partir de una función cerradura. Entonces, aquí vemos la segunda aplicación en el ejemplo de la función cerradura de una manera muy útil. Permitirme asignarle a un handler de un evento, que en este caso es el del clic del radio botón, el acceso a una variable a la cual no tendría acceso de otro modo, si no es a través de la cerradura. Y con ese truquito, entonces permito que esta función, aquí tiene aquí una línea que simplemente monitorea lo que está pasando, ¿no? Pero aquí voy a permitir que a partir del evento pueda yo leer el valor que tiene el radio botón. Esto lo hacemos con event target. Event es el evento. El evento, siempre que ustedes invoquen una función a partir del handler de una función, van a tener acceso a una estructura de datos que representa el evento. Y el evento en esa estructura guarda cuál es el componente sobre el cual se hizo el evento, en este caso el clic. Y como tengo acceso a ese componente o a ese elemento, puede preguntarle por un campo valor, y esto va a hacer que yo pueda obtener el valor asociado a ese radio. Y entonces ese valor es el que voy a guardar en mi campo valor seleccionado. ¿De quién? Del seleccionador. Recordemos que cuando se creó esto, el dis apuntaba a ¿quién? Al seleccionador que había en ese momento, ¿no? Entonces, por lo tanto, puedo regresar a él. Bueno, hemos revisado un ejemplo completo, así que misión cumplida por este video. Y estamos listos para abocarnos a temas más complejos. Así que muchas gracias, chicos, chicas, no dejen de suscribirse y pues bueno, estamos listos para la siguiente misión.